en la página 3 del País, en esta sección de Internacional, dice lo siguiente: Putin usa la guerra al yihadismo para elevar su influencia en Asia Central. Voy a centrar esta noticia del País para que pueda comentarla en primer lugar Dalmacio, porque Dalmacio acaba de publicar un libro con una larga introducción de más de 100 páginas a un libro que recoge 3 célebres conferencias del gran historiador alemán Ranke, creo que es Leopoldo Ranke. Bien, el titular que vamos a comentar, que Putin usa la guerra al yihadismo para elevar su influencia en Asia Central, me he acordado de ti, la traducción de Ranke, porque eso no es una noticia. Que Putin trate de aumentar su influencia en todos los países donde tiene importancia y afección directa el yihadismo, eso es normal, eso no es una noticia. Es que hay algún gobernante en el mundo, desde Estados Unidos pasando por Inglaterra, por toda Europa, por toda Asia, China, es que hay un solo gobernante en el mundo que no utilice la guerra y la gane para aumentar su influencia en la zona afectada. Pues Ranke, yo recuerdo bien, me subyugó cuando era joven en la universidad, porque para mí fue el historiador, después de Mommsen, que lo había estudiado ya por el derecho romano, fue el historiador que me dio la perspectiva científica de la historia, si se puede decir así, un poco exagerado. Porque Ranke centró la historia en la política, en el poder, comparándolo con la religión. Para él es que creía además que todos los conceptos de la política proceden del ámbito religioso, que lo he repetido yo 1000 veces aquí cada vez que hablo. Pero esto de que Putin utilice la guerra, yo creo que Dalmacio le voy a dar la palabra para que Dalmacio nos explique si tiene algo de extraño, si esto es noticia o es lo normal en todos los dirigentes del mundo que están en guerra. Bueno, es bastante normal, por lo menos en España y en Europa, porque no hay realmente política, sino antipolítica. Y la política excluye la guerra, olvidando que el estado casi normal de la humanidad ha sido siempre el estado de guerra, y que la paz suele ser excepciones a ese proceso. Es un hecho, no es una invención, ni un deseo, ni nada por el estilo. Y hoy se ataca el belicismo, el pacifismo está en alza con el humanitarismo y todas esas cosas, y entonces le sorprende que Putin pues utilice, pero si es que es lógico. Que haga lo que debe. Eso es lo que tiene que hacer si es político, aumentar su influencia, sino que se vaya. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser noticia esto? Es que es absurdo. Sí, es noticia porque es la mentalidad pacifista, humanitarista del país y de todo. Y está muy extendida. Y de toda Europa. Porque hoy hay antipolítica. ¿Qué es lo que hace el Parlamento Europeo? Antipolítica. Es lo que está haciendo, fundamentalmente. Incluso cuando hace política exterior, interviene en Ucrania, interviene Europa, interviene, ya no digo los países concretos, interviene en Libia haciendo un disparate. Lo de Libia y lo de la primavera árabe es el ejemplo de lo que es la antipolítica. Lo que dice en concreto la noticia, para que Agustín pueda comentar, lo que dice en concreto es que Vladimir Putin quiere que la lucha contra el terrorismo islámico se convierta en un objetivo prioritario de la Comunidad de Estados Independientes, CI, una organización que agrupa a una decena de estados post-soviéticos, y en una cumbre celebrada en Kazajistán, Putin alertó de que entre 5.000 y 7.000 oriundos de esta comunidad de estados independientes luchan con el Estado Islámico e instó a fortalecer la coordinación de las políticas exteriores, coordinarla, y antiterroristas. Los líderes acordaron crear una agrupación de frontera y otras instituciones para resolver las situaciones de crisis en las fronteras exteriores. Es decir, que lo que pone debajo del titular contradice el titular. Aquí no se trata de aumentar influencia, se trata de extender la guerra para que le ayuden a exterminar a estos, a los países que circundan, que están alrededor. Es decir, la letra pequeña que está debajo contradice que el objetivo de Putin sea elevar su influencia, no es ganar la guerra al yihadismo. Se está pidiendo. Eso es muy típico del país. De sí, poner titulares, mentir. que es lo que lee la gente, y luego a lo mejor poner otra cosa. La noticia con más objetividad. Ahora, lo que hay ahí, de todas maneras, es algo que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista del pensamiento, la filosofía política. Rusia, y creo que además con cierta conciencia de ello, está intentando hacer la función de catejón.
Es decir, de resistencia frente al anticristo. Hay declaraciones ¿Frente al anticristo, lo del catejón de Carl Schmitt. Vamos, Carl Schmitt y San Pablo, que San Pablo donde saca la palabra. Sí. Y que esta historia occidental siempre se ha atribuido a alguien la función de catejón, de dique frente al anticristo. Y yo creo que forma parte de la política de Putin, porque detrás de él está también la Iglesia Ortodoxa, eso sí, con intenciones probablemente políticas. Yo no sé si hasta qué punto Putin es creyente o no es creyente, parece que sí, pero no lo sé. También puede utilizar la religión, creo que sí. Pero ante la indiferencia de los países teóricamente cristianos de Occidente, ante las matanzas de cristianos, que es el principal objetivo de todos los yihadistas, etcétera, pues él intenta hacer eso, con lo cual está aumentando, queriéndolo o no, su influencia. Claro. Es la lógica de la política. Es más, Putin está haciendo una cosa, primero, está rompiendo o acabando con la función de sheriff de los Estados Unidos, de sheriff mundial. Es decir, deja de ser la primera potencia de Estados Unidos, con Obama puede dejar de ser todo, y si le sucede a la señora Clinton, pues ya desaparecerá del mapa casi, y estoy exagerando. Y luego está haciendo una cosa, y es que en Europa hoy, en el mundo en general, hoy se ha realizado la unidad mundial. Hoy no hay más que una constelación política. Pero esa constelación política está empezando a girar en torno a grandes imperios, por razones, además, en gran parte militares. No se puede probar una bala atómica. ¿Pero qué entiende por grande imperio? ¿China, Rusia y hay una numeración que... Desde luego la UE, de ninguna manera. No, hay una numeración que hacía la CIA en un informe hace unos años, y que yo creo que sigue siendo válida, que son, a ver si me acuerdo bien, Estados Unidos, Rusia, China, India... No. Añadía Sudáfrica, Brasil, pero eso es potencia económica, eso no. E Indonesia. Indonesia lo que pasa es que yo recuerdo lo que decía, digo lo que decía, no estoy opinando yo. Sí. Decía que Sudáfrica tiene poca población, que Indonesia y Brasil tienen una gran dificultad por la corrupción interna, pero que los otros que están configurando y que torna a ellos la gira en torno a grandes espacios, porque Brasil, por ejemplo, va irradiar su influencia imperial hacia el resto de Hispanoamérica. De hecho, ya ha puesto el español hace años, sin saberlo a lo mejor, ¿por qué? Por inercia. No, se estudia. Pero ha puesto el español como segunda lengua, con gran enfado, por cierto, de los portugueses. Están irritados mucho con eso. Bueno, sustancialmente eso, si no acapara. Agustín, quiero oír la opinión de Agustín, que será más cercana en su perspectiva que la nuestra, que es más distante. Bueno, yo creo que Putin tiene un proyecto imperial, lo cual es perfectamente legítimo, que sin embargo la prensa occidental le reprocha. Aquí vemos como en página 3... Al imperialismo. Correcto. Pero claro, un diario que debe 6.000 millones de euros a un fondo de inversión americano no está a favor de que los países exsoviéticos se esté viviendo la explosión económica que estamos viviendo. Es decir, desde que se ha creado la Unión Euroasiática, hay un mercado de 190 millones de habitantes. Está constituida por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. No han permitido, cuando iba a entrar Ucrania es cuando han surgido todos estos problemas, han quitado los aranceles, han quitado las certificaciones, es decir, cuando tienes un producto certificado en uno de los 3 países, automáticamente puedes venderlo. Han facilitado mucho los trámites aduaneros y esto está generando pues muchas ventajas. Esto que se ha hecho en Europa Occidental, cuando en Europa Oriental se hace, hay reproches. Es verdad que Putin tiene un proyecto imperial, pero no quiere volver al proyecto imperial de Stalin, que es lo que quiere volver a Catalina la Grande. De hecho, hay el concepto de Novorossiya. Y a Pedro el Grande. A Pedro el Grande, correcto. Bien, vamos a darle paso a Raúl, a ver qué nos dice Raúl. Bueno, pues ha sido todo muy interesante. Lo que dice Dalmacio estoy de acuerdo totalmente. Y bueno, por cambiar un poquito, yo creo que todos estos ataques, lo que dice el diario El País y lo que van a decir en Europa Occidental, yo creo que se debe también a que está cambiando un poquito la percepción de los europeos, quizá de los americanos, no lo sé, frente a Putin. Al empezar a bombardear realmente solo el Estado Islámico desde los aviones y luchar contra el terrorismo, realmente ¿quién le puede reprochar nada? Entonces están viendo que Putin realmente dice, pues a lo mejor no es como nos habían contado, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor no es el nuevo zar rojo y todas estas tonterías que se escriben en los diarios europeos. Y yo creo que están empezando a detectar que hay un cambio de opinión en la opinión pública. No por la propaganda, claro, al revés, porque la propaganda sigue en contra, sino la propia gente,
pues tampoco puede ser tan tonta. Yo he visto el otro día una fotografía de una manifestación en Alemania que ponía Putin, ayúdanos. Sí, Putin manda en Alemania o algo así. Ayúdanos, algo por el estilo. No me lo vi yo también. Lo vi yo también. Por internet, y no solo allí. Intento meter mucho los foros a ver opiniones, y yo creo que está empezando a haber un cambio de tendencia en la opinión hacia Rusia, y eso pues no gusta, claro. Hay un refrán español que explica muy sencillo. Putin está sacando las castañas del fuego a Europa. Correcto. Exactamente. Eso es. Y no les gusta que lo tengan que hacer él cuando ha sido tan atacado y cuando ha sido, digamos, el malo de la película, y ahora resulta que puede ser el bueno y el que hace las cosas como hay que hacerlas. Pues hombre, se tienen que aclarar también. Es que Putin hace política y en Europa lo que hay es antipolítica. Claro. Porque es un líder. Claro, pues es que... Vivimos en el año 2015, yo creo que el pensamiento se está globalizando, las fuentes de información se están globalizando. Antes, hace 20 años o 30 años, escuchábamos la 1 o la 2. Ahora podemos ver la RT en español, la cadena Sputnik está en español, la agencia de noticias rusa y Tartas está en inglés también. Es decir, cuando nos metemos a navegar en Internet, es que tenemos acceso a absolutamente lo que quieras. Nosotros, nuestra emisora, está transmitiendo la verdad sobre la actuación de Putin en Europa y en el mundo. Y ahora, la noticia, esta que acabo antes de leer, hay que combinarla con que el éxito militar que está teniendo en los bombardeos y la decisión de Putin de emplear el ejército de tierra, viene acompañada en el periódico de hoy de que hay una verdadera desbandada en el ejército de los yihadistas. Que hay desbandada. Es que hay, además de la desbandada, algo mucho más interesante desde el punto de vista estratégico. La historia la mueve generalmente las guerras, son las que cambian las tendencias. Y la manera de vestir, las modas. Ya, pero las técnicas de guerra lo cambian en gran parte. Y una de las cosas que está ocurriendo es que los norteamericanos, yo no sé si los europeos no se enteran de nada, es que la aviación rusa o los medios técnicos rusos son superiores a los norteamericanos, que eran los que llevaban. Y eso, aparte de que escuece, eso coincide también con lo que decía antes, que se va al final de la monopolaridad en torno a Estados Unidos, porque aparecen, China, por ejemplo, interviene ya. ¿Qué tiene que hacer China en esto de acabar con los yihadistas? Aunque es verdad que allí ha habido también atentados musulmanes, etcétera. ¿Por qué manda la flota que manda? ¿Por qué todo eso? Pues porque China entra en el juego también. Por lo menos son ya 3. Aparte de que Pakistán tiene su bomba atómica, la India también. Quien no interviene para nada, sino para estropear todo, es la UE, Bruselas. La UE, en parte... Está estropeando todo. Yo no creo que solo por mandato de Estados Unidos. La secretaria de Estado anterior ya dijo que aquella expresión de que estaba, con otras palabras, harta de los europeos. Y los europeos no es más que una reproducción más suave de lo que llamamos en España el consenso político socialdemócrata. El negocio. Realmente la Unión Europea es más una reunión comercial que una reunión, ni es una reunión política, ni es una reunión militar. Federica Mogherini, la alta representante que ahora mismo lleva la política exterior, no existe. La anterior, Catherine Ashton, tampoco estaba haciendo nada. Cuando ha habido un problema fuerte, han tenido que Merkel llamar a Hollande, irse a Minsk a resolver los problemas de Ucrania, porque Mogherini no ha hecho nada. Es decir, esta mujer, yo la sigo en Twitter, veo a lo que se dedica, inaugura hospitales, pero no tiene un poder específico, ni tiene unas líneas claras de actuación para dirigir la política exterior europea. Si es que no hay política, no hay políticos en Europa. Que no hay políticos en Europa, no hay líderes. Y a mí me recuerda las frases que se cruzaron los griegos en la época de la decadencia de Roma, que dijo que los romanos en la decadencia eran unos charlatanes. ¿Recuerdas? Y ahora, ¿y qué es lo que son los europeos actuales, la UE? Unos charlatanes. No son, ni tienen idea de lo que es la acción política. Y cuando la quieren actuar, no es más que negocio. Dinero, negocio, cambio, nada más. Pero es mucho más que Estados Unidos. En Estados Unidos todavía hay una acción. Sí. Pero es que eso forma parte del problema de que se va hacia grandes imperios en torno a los que gira la constelación política mundial, porque eso significa que los estados están desapareciendo. Los estados no son hoy más que centros de negocios y la política no es más que un negocio, cuando hay estados. A ver, Raúl. No, estoy escuchando atentamente. Estoy de acuerdo en que, como no es una unión política, pues no pinta nada, son mercachifles
Se dedican al negocio, el euro, sus negocios. Y claro, ¿qué van a hacer si es que no tienen ninguna estrategia? ¿Qué pueden hacer? Necesitan escuchar a ver qué dice Estados Unidos. Meter la pata en Ucrania. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho, exactamente. Como acción política, puedes echarle una bronca a Rajoy porque los presupuestos están mal, pero por debajo hay un acuerdo entre la Unión Europea y Rajoy para hacer ver que la Unión Europea hace algo y que Rajoy pues es un estadista y demás.